Hola Cheeseheads, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast en español de los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Vaya semanas que hemos tenido entre el draft, las conferencias de los coordinadores, los movimientos en el roster y finalmente la revelación del calendario 2026. La información se nos ha acumulado bastante y bueno, es que tuvimos algunos inconvenientes de agenda para hacer el programa post-draft. Así que bueno, vamos a tener que dejarlo de lado un poco o resumirlo mucho para poder traer toda la información, porque hoy tenemos un programa cargadito. Vamos a repasar brevemente pues los picks de draft, como dije. Analizaremos los movimientos del roster. Cerraremos también con el plato fuerte, que es el calendario de 17 partidos que nos esperan este 2026. También pasando a mencionar los comentarios relevantes que dijeron los coordinadores de Green Bay en su primera disponibilidad ante los medios. Así que vamos a darle. Así que bueno, Cheeseheads, como les decía, vamos a calentar motores hablando de los nuevos Packers, ¿no? Los jugadores que Green Bay drafteó en este 2026. Vamos a dar una breve pero concisa resumen de lo que Green Bay pues seleccionó en este draft, cómo nos fue en general, aunque bueno, la agenda no nos permitió profundizar en el tema porque no pudimos concretar un buen día para juntarnos con uno de nuestros especialistas sobre el draft. Y yo la verdad que no soy muy experto en estos jugadores, no los estudié ni nada, pero aquí está el resumen de la clase 2026 que llega a reforzar a nuestro equipo, porque sin duda un tema muy evidente en este draft fue que Green Bay pues ahora sí atendió puntos débiles o necesidades, ¿no? Primero que nada atendió la secundaria y las trincheras, porque en la segunda ronda, que fue nuestra primera selección, fuimos por Brandon Cisse, el corner de South Carolina, que es un corner pues agresivo y que es bueno en un esquema de zona, ¿no? Como lo que va a correr Green Bay aparentemente. En la tercera ronda, Brian Gutekunst subió 7 puestos para traer a Chris McClellan, es tackle defensivo de Missouri. Muchos esperábamos que fueran por Dominic Orange, el Big Citrus, que terminó yéndose a Minnesota. Sin embargo, bueno, cabe decir que cuando seleccionamos a McClellan hubo un rush de varios tackles defensivos seleccionados al hilo, y probablemente si así se hubiera dado y los Packers no hubieran subido 7 puestos, no nos hubiera llegado ningún tackle defensivo en la posición en la que estábamos. Después, en el día 3, fuimos por fuerza y versatilidad, es como yo lo diría, porque primero que nada nos cayó del cielo Dennis Sutton, un edge rusher que estaba pues proyectado para irse entre segunda y tercera ronda, y a nosotros nos cayó en el pick 120 en la cuarta ronda. Así que bueno, es un pick importante, va a ser un jugador que puede estar rotando en el pass rush, sobre todo mientras Micah no va a estar disponible en las primeras semanas, ya hablaremos de eso, pero creo que va a ser un buen complemento de rotación al lado opuesto de Lucas Van Ness. Después, en la quinta ronda, los Packers seleccionaron al centro de Kentucky, Jaeger Burton. Es centro y guardia, ¿no? Lo van a probar todo en el centro de la línea. El coordinador ofensivo Stenovich ya habló bastante bien sobre él, ¿no? Le gusta mucho su versatilidad y su fuerza. Y por último, fuimos en la ronda sexta por Domani Jackson, un corner que tiene una velocidad élite para equipos especiales sobre todo. Yo creo que ahí es donde principalmente va a contribuir, pero bueno, no descartemos que Domani Jackson pudiera asentarse como un buen corner dentro del equipo. Y por último, los Packers hicieron un trade-up, se salieron de la ronda número 7 donde tenían 2 picks y se metieron de nuevo a la ronda número 6 para seleccionar al pateador
Trey Smack de Florida, lo cual conectaremos con el siguiente punto del podcast, que es la actualidad del roster y qué dijeron los coordinadores de Green Bay en su primera disponibilidad ante los medios. Bueno, primero que nada, lo que ocurrió en el draft ya está teniendo algunos pues consecuencias, ¿no? Consecuencias de lo que vimos, y la principal y más evidente es la selección de Trey Smack, que lejos de traer competencia a la posición de pateador, que era lo que algunos pensábamos que iba a pasar, ¿no? Entre McManus, Trey Smack y Haversick iba a haber competencia. Pues bueno, resulta que Brandon McManus ha sido cortado después de que los Packers firmaron a Trey Smack, lo que confirma que el equipo tiene fe ciega en la pierna de este novato, ¿no? Para resolver los problemas de precisión que nos costaron bastante caro el año pasado, no porque McManus fallara mucho, pero falló en momentos clave. Así que bueno, es algo interesante que un pateador que nunca ha pateado en la NFL pues traiga tanta seguridad al equipo como para cortar al veterano McManus, ¿no? Hablando de veteranos, también otra noticia importante es que los Packers cortaron a Desmond Ridder, que era quien pintaba para ser el suplente esta temporada, pero a cambio trajeron a un backup bastante respetable, de hecho bastante bueno, que es Tyrod Taylor, una gran contratación como quarterback suplente, lo cual pues nos deja algo de seguridad en caso de que Jordan Love tenga ausencias, ¿no? Tyrod Taylor ha demostrado ser un buen quarterback suplente. No solamente es un profesional impecable, sino que su movilidad y precisión lo hacen un buen, pues un gran jugador para tener ahí en la banca en caso de ser necesario, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema de lo que dijeron nuestros coordinadores en su primera disponibilidad ante los medios este offseason. Ha sido muy interesante escuchar la visión que tienen para las tres fases del juego. Empecemos por la defensiva y el nuevo esquema de Jonathan Gannon, que como ya se sabía pues era el nuevo coordinador defensivo después de que Jeff Hafley se fue para tomar el puesto de head coach en Miami. Sin embargo, no habíamos oído de él, así que es muy interesante ver lo que dijo en su primera disponibilidad. Primero que nada, dejó claro que su objetivo número uno es tener una defensiva rápida, violenta y física, cuyo principal propósito sea robar el balón, porque él enfatizó bastante en que su trabajo es hacer que Jordan Love regrese al campo lo más pronto posible. Eso es en lo que él se está enfocando, o esa es la filosofía con la que él va a abordar la defensa, lo cual me parece muy interesante porque se ve claramente que LaFleur lo alineó a ese punto, ¿no? O sea, es como una manera de decir que Gannon trabaja para LaFleur, cosa que es literalmente cierta, pero también filosóficamente cierto, en el sentido de que la prioridad de la defensiva de Gannon es hacer que la ofensiva regrese lo más pronto posible a la cancha, ¿no? Para los que se preguntaban si vamos a usar un frente 4-3 o 3-4, yo creo que va a ser híbrido. Él no se comprometió a decir tajantemente el 3-4, 4-3. Dijo lo que todo mundo dice últimamente de coordinación de coordinadores defensivos respecto a versatilidad y diferentes fronts y mezclar. Entonces yo creo que en sí va a haber una base 3-4, que es lo que él usó en Arizona, pero vamos a ver mucho, no sé, por ejemplo, a Micah con la mano en el pasto, o vamos a ver a veces algunos pass rushers en 2 puntos, a veces los veremos en 3 puntos, ya veremos, ¿no? Pero lo importante es que a mí me parece muy bueno lo que él dijo, que es que prefiere enfocarse en adaptarse para resolver problemas y poner a sus jugadores en la mejor posición disponible según sus habilidades, ¿no? Ahora, respecto a Micah Parsons, cuando se le preguntó sobre él, Gannon se mostró emocionado y confirmó que alineará a los jugadores de forma que impacten positivamente. Dijo que cuando estuvo en su periodo de entrevistas, o cuando ya estaba finalizando su firma con Green Bay, se encontró a Parsons en Lambeau Field
porque ahí estaba Parsons haciendo su rehabilitación, ¿no? En sí, su filosofía no se basa en un esquema rígido que obliga a los jugadores a adaptarse, sino que está construyendo el sistema a la medida del roster actual, al que llamó el sistema Green Bay Packers 2026, ¿no? Yo creo que eso es... Él dijo, como alguien con bastante callo y bastante experiencia, que ya fue head coach, que ya sabe cómo hablarle a los medios, fue, entre comillas, políticamente correcto o dijo las cosas correctas, pero yo sí confío en que él va a implementar un sistema que se adapte a los jugadores y no va a tratar de forzar las cosas con pidiendo a los jugadores hacer cosas en las que no son buenos. Así que bueno, yo esperaría no ver algo como, no sé, Preston Smith cubriendo a un receptor, ¿no? O el equivalente a Preston Smith cubriendo a un receptor, sino que va a intentar pues adaptar lo bueno que hay aquí a lo que a él le conviene, ¿no? A lo que a él le gusta hacer. Pasando a la ofensiva con Adam Stenavich, bueno, él mencionó que el enfoque de estas semanas o de las primeras semanas había sido reducir pues el estrés de los jugadores. A Steno se le preguntó mucho sobre la línea ofensiva y los problemas que tuvo la temporada pasada. Él mencionó que están dejando de lado tantos conceptos complejos para enfocarse en los fundamentos y enseñar el porqué de cada jugada. Eso me parece un buen approach, ¿no? Sobre todo hacia jugadores nuevos. Sobre la línea ofensiva, como les decía, hay una gran expectativa con Jordan Morgan estableciéndose como tackle izquierdo. Se le preguntó mucho sobre eso porque a mi parecer ese debe ser, la línea ofensiva es lo que más dudas me deja de cara al inicio de la temporada, vamos a ponerlo así. Digo, no se ha visto nada, están solo entrenando y entrenando sin equiparse, pero pues me gustaría ver al menos unos juegos de pretemporada o algunos reportes de prácticas conjuntas. ¿Cómo se ve o cómo pinta esta línea ofensiva de Green Bay que va a ser nueva, ¿no? En el papel esta línea ofensiva va a ser primero con un tackle izquierdo nuevo que es Jordan Morgan, luego regresa el guardia izquierdo, el centro tal vez no es nuevo porque es Sean Ryan, pero es un centro sin tanta experiencia como centro. De guardia derecho en teoría va a ser Anthony Belton y bueno, tackle derecho es Zach Tom, quien se ha asegurado que va a regresar saludable para el inicio de la temporada, ¿no? Y ya tocando el tema de los novatos, el coordinador ofensivo elogió al pick de quinta ronda Jaeger Burton, destacando que es un chico muy fuerte, con una buena base, que competirá como centro y guardia en el training camp. Esto para mí significa que Belton no la tiene tan segura como guardia derecho y tampoco Sean Ryan, pero veremos, ¿no? Yo creo que la principal competencia de centro va a ser Sean Ryan, tiene el trabajo que perder como centro titular, y como centro número 2 la competencia va a ser entre Burton y Jacob Monk. Así que bueno, veremos qué les depara. Finalmente en equipos especiales, recordemos que también tenemos un nuevo coordinador de equipos especiales, Cam Akers, que llegó para sustituir a Rich Bisaccia y llegó con mucha energía. Me gusta mucho lo que pretende o lo que aparenta pretender este coordinador de equipos especiales. Como un poco de contexto, Cam Akers se formó en la NFL, o sea, su experiencia de la NFL viene del árbol de Belichick. Él fue parte del staff de coacheo de los Patriotas cuando estaba Belichick y bueno, de ahí se ha movido a otros equipos, ¿no? Pero él dejó claro que su estilo de coacheo se basa en ser genuino y prestar suma atención a los detalles de cada jugador. Yo espero que esto signifique que él esté más enfocado en corregir detalles importantes de los jugadores, a diferencia de lo que vimos, bueno, no lo sabemos con certeza, pero a diferencia de lo que aparentemente Bisaccia no podía hacer por todas las responsabilidades que tenía también como asistente de head coach, ¿no? Lo que más me llamó la atención fue su evaluación de nuestro nuevo pateador, Trace Mack. Cam Akers dijo que no busca a alguien que simplemente patee 65 yardas, sino alguien con precisión directa y que sea consistente en el rango de 55 a 58. No sé si están... Bueno, como contexto esto de las 65 yardas lo dijo porque Trace Mack
patea en ese rango o ha pateado en ese rango, está documentado, hay videos de él, o sea, tiene una pierna muy fuerte, pero lo que a él importa es la consistencia, sobre todo en el rango de entre 55 y 58 yardas. Eso es lo que Trace Mack tiene que dominar para poder pues darle confianza a Cam Akers como el pateador de titular. Además también le restó importancia al mito de patear en el frío. Eso a mí me parece muy interesante porque una de las cosas que se mencionaron sobre Trace Mack es que, bueno, Trace Mack jugó en Florida, jugó en clima cálido y nunca ha pateado en un clima como el de Green Bay, ¿no? Sin embargo, bueno, eso no es ninguna locura. Los pateadores, incluso que son seleccionados en el draft, los mejores pateadores, casi nunca vienen de programas donde patearon en el frío. Casi siempre están en programas donde el clima es un poco más cálido, más o menos parecido a Florida, ¿no? Pero bueno, aquí lo que dijo Cam Akers fue que se trata mucho más de tener la mentalidad correcta para lidiar con el viento y los elementos que el hecho de tener experiencia en patear en climas adversos como este, ¿no? Ahí pudiera ser pues lo que se pretende para los equipos especiales y lo que Akers piensa de su nuevo pateador pues aparentemente titular, Trace Mack, ¿no? Así que ahí lo tienen, fisicalidad, simplicidad y atención al detalle, es lo que los tres coordinadores mencionaron. Así que bueno, vamos a pasar al tema central del episodio, ahora que ya se ha revelado. Así que pues saquen su agenda, Cheeseheads, que ya tenemos todos los partidos de la temporada 2026. Los Packers, como un dato no menor, tienen 6 partidos en primetime, lo que demuestra que la NFL sabe que Green Bay es uno de los equipos a seguir, uno de los contendientes serios de la NFL. Ya ahondaremos en cuáles son los juegos de primetime, pero primero vamos a pues mencionar cuál es el calendario 2026, ¿no? Entonces empezamos semana 1 en Minnesota contra los Vikingos el domingo 13 de septiembre a las 3:30. Abriendo no solamente contra rival divisional, sino también de visita. Pues es una cuestión no menor, ¿no? Semana 2 en Nueva York contra los Jets, en domingo 20 de septiembre, juego de mediodía. Semana 3 es la inauguración de la temporada en Lambeau Field, donde los Packers reciben a los Falcons de Atlanta en un jueves por la noche, jueves 24 de septiembre. Y en la semana 4 los Packers viajan a Florida, a Tampa Bay, para enfrentarse a los Bucaneros el domingo 4 de octubre, juego de mediodía. Semana 5 los Packers regresan a Lambeau para el primer enfrentamiento divisional contra los Bears el domingo 11 de octubre a las 3:30. Va a ser un juego importante y aquí empieza una racha de 2 juegos seguidos de local, porque en la semana 6 los Packers reciben a los Cowboys en un domingo por la noche, el 18 de octubre. Este va a ser el juego venganza de Micah Parsons, ¿no? Luego semana 7 los Packers visitan a los Leones de Detroit en domingo 25 de octubre en un juego de la tarde a las 3:30. Semana 8, segundo jueves por la noche en Lambeau Field, donde los Packers reciben a los Panthers el jueves 29 de octubre. Y después, semana 9, los Packers viajan a Boston para enfrentarse a los Patriotas en un juego de domingo por la tarde, domingo 8 de noviembre por la tarde. Ese juego lo tengo marcado en el calendario. Semana 10, los Packers reciben a los Vikingos. Este será el juego de vuelta, por así decirlo, contra Minnesota el domingo 15 de noviembre en juego de mediodía. Semana 11 los Packers tienen semana de bye y de ahí viene uno de los primetime, tal vez de los juegos de primetime más interesantes, no solo por el rival sino por todo el contexto. En la semana 12 los Packers viajan a Los Ángeles, viaje bastante largo, para jugar en vísperas de Thanksgiving en miércoles 25 de noviembre a las 7 de la noche contra los Rams. Es un juego es un juego único porque pues no existe esto de víspera de Thanksgiving hasta ahora.
Entonces, bueno, va a ser una cosa muy interesante, una semana cortísima, 3 días para preparar un partido, tal vez dos, y ambos equipos vendrían de semana de bye, lo cual es positivo. Pero posterior a eso, los Packers tendrían un como mini bye, ya hablaremos del tema de los descansos. Entonces, semana 13, los Packers tienen otra visita seguida a Nueva Orleans para enfrentarse a los Saints en domingo 6 de diciembre al mediodía. Semana 14, los Packers reciben a los Bills de Buffalo en un domingo por la noche, 13 de diciembre a las 7:20 de la noche, otro juego de prime time muy interesante. Semana siguiente otro juego de local seguido, que sería contra los Delfines de Miami, domingo 20 de diciembre al mediodía, un juego también de revancha en teoría de Malik Willis. Luego en la semana 16 los Packers juegan otro partido, digamos, especial, viernes 25 de diciembre contra los Bears en Chicago. Semana 17 los Packers juegan su único Monday Night Football contra los Texans el lunes 4 de enero en la noche, y la última semana es recibiendo a los Leones de Detroit. Cerramos contra Detroit en Lambeau Field, ya sea el sábado 9 de enero o el domingo 10 de enero. Eso ya saben que está sujeto a esto de los horarios flexibles y va a depender de cómo estén las cosas para ese momento del calendario. En cuanto a cada equipo, ¿no? Si hay algo en juego importante, si hay un pase a playoffs pendiente o lo que sea, es cómo van a mover estos partidos. Así que bueno, como les decía, los Packers cuentan con 6 juegos programados en horario estelar, en prime time. Esos juegos los voy a repasar nuevamente. Son en la semana 3, jueves por la noche contra los Falcons, que va por Amazon en México. En la semana 6 es el juego del domingo por la noche contra los Cowboys en Lambeau Field. Estos dos son de local, ¿no? Son en Lambeau. Luego semana 8, jueves por la noche contra los Panthers, también por Amazon Prime en México y también en Lambeau Field. El cuarto juego de primetime ya es de visita, que es este miércoles en víspera de Thanksgiving contra los Rams, que es un juego histórico por ser en miércoles. Creo que los Packers no jugaban un miércoles desde 1930 y tantos, así que es algo no menor. Interesante también decir que este juego va por Netflix, así que bueno, es un evento especial que se ve que la NFL creó para su partner de streaming, Netflix, ¿no? Siguiente juego de primetime sería la semana 14, 2 semanas después, en domingo por la noche contra los Bills, en Lambeau Field también. Y por último, el juego de semana 17, que es contra los Texans, que es el Monday Night que tienen, ¿no? Pero también se considera el juego contra los Bears en Chicago, del juego de Navidad, como un juego prime time. ¿Por qué? Porque va por Netflix también. Y es un juego que es en la semana 16. Es un evento nacional en Netflix, aunque sea al mediodía. Entonces, no sé si considerarlo prime time, pero es un juego especial también, digamos, por el hecho de que se juega en viernes 25 de diciembre, día de Navidad, y va por Netflix. Y bueno, algunos detalles importantes del calendario hasta ahora, donde, bueno, nada más para aclarar, no vamos a hacer unas predicciones juego por juego, eso será en el siguiente episodio. Pero algunas cosas interesantes del calendario que puedo empezar a compartir es que abrimos, pues como ya decía, el 13 de septiembre visitando Vikingos, lo cual es importante considerar que puede ser bueno, al ser rival divisional y de visita, pudiera haber un juego que no es una garantía ganarlo, ¿no? Luego Jets, luego Atlanta, lo cual es un inicio movido porque son de los primeros 4 juegos de la temporada, 3 son de visita y solo el juego de jueves por la noche es de local. La racha crítica, creo, o el bloque central del calendario son las visitas de los Bears y los Cowboys consecutivas.
que todavía están en el periodo de octubre. En ese juego contra Dallas, pues va a haber mucho morbo por el tema de Micah Parsons y todo, pero además Dallas veremos si es un equipo que tiene una defensiva mejorada o no, pero es un equipo que va a ser difícil. Ya fue difícil cuando Micah jugó, bueno, ya cuando jugamos contra ellos la temporada pasada y empatamos. Entonces, bueno, este es un partido interesante. También ese juego contra Chicago, pues bueno, hay que asegurar esa victoria en casa, ¿no? Contra otro rival divisional. Y es importante también mencionar que en esos primeros 4 juegos, que son de nuevo 3 de visita y 1 de local, lo más seguro es 100% seguro que no vamos a tener a Micah Parsons, porque aparentemente va a iniciar la temporada en la lista de PUP, que son los jugadores que están físicamente inhabilitados por las primeras 4 semanas. Entonces, bueno, pues habría que tratar de llegar lo más sólidos posibles en cuanto a récord a esos partidos que son como la racha crítica entre Bears y Cowboys de local, y luego la visita a Detroit, que podría ir definiendo ahí el liderato de la NFC Norte antes del bye, ¿no? Son juegos críticos esos, porque digamos que después de esos 3 juegos de la semana 5, 6 y 7 podrían pesar mucho en cómo va a estar Green Bay en el calendario en ese momento, ¿no? Y después se viene un juego que también en teoría es difícil contra los Panthers en Lambeau. Yo creo que la localidad puede ayudar, pero yo creo que esa racha de la semana 5 a la semana 7 va a ser bastante complicada, ¿no? Y bueno, la siguiente parte que se ve bastante pesada del calendario sería en la parte de cierre posterior al bye, ¿no? Porque tenemos un bye tarde hasta la semana 11, lo cual yo creo que viene bien, porque es un momento donde los Packers necesitan recuperar la mayor o asegurar que tienen un roster lo suficientemente sano para la parte más crítica del calendario, que ya es el final, ¿no? La parte donde empieza diciembre y ahí se define el tema de los playoffs, ¿no? Pero esto va a ser complicado, porque pues se vienen la visita a Los Ángeles contra los Rams. Luego esos juegos de local, primero contra los Bills, que en papel pinta el juego más duro, y luego contra Miami, que va a ser un juego que también siento que va a estar complicado, contra los Delfines de Jeff Hafley. Pues son 2 juegos de local complejos. Luego visitas a Chicago, que bueno, ahí también es un juego crítico, quizá termine definiendo el liderato de la división norte de la NFC. Y luego recibes en lunes por la noche a los Tejanos de Houston, que en el papel también son un equipo que van a estar ahí peleando un puesto de playoff, y cierras contra tu otro rival divisional, Detroit. El cierre de temporada pinta bastante duro, y obviamente a mi parecer, viéndolo así, me parece que Green Bay entra en modo playoff posterior al bye week. Posterior a la semana de bye, ya los Packers tendrían que entrar en modo playoff para asegurar la mayor cantidad de victorias posibles de la semana 12 a la 18 contra rivales complicados, excepto tal vez Nueva Orleans, que está en la semana 13 en Nueva Orleans. Pero fuera de eso, todos los demás rivales me parecen de respeto, me parecen complicados. Así que veremos cómo los Packers pueden cerrar su temporada con este calendario, ¿no? Pero bueno, como les decía, Cheeseheads, el análisis semana por semana, juego por juego, con nuestras predicciones, va a ocurrir en la siguiente semana, no en esta, con invitados y todo, como lo hacemos cada año. Yo anticipo que nuestra temporada va a ser de más de 2 dígitos de 2 dígitos de victorias. Eso es lo que yo creo, viendo así a grandes rasgos el calendario, pero como sabemos, todo puede pasar, ¿no? Pero bueno, como ya hablamos en toda la información compartida en este episodio, tenemos coaches con hambre y con un cambio de mentalidad. Veremos qué le pueden traer al equipo en esta temporada. Ahora tenemos calendario, también mencionamos brevemente
a las selecciones de draft que hicimos, ¿no? Me parece que en general fue un buen draft. Está por verse si es así o no, ¿no? No solamente con lo que estos jugadores hagan en esta temporada, sino las siguientes dos. Ahí podríamos, digamos, pues definir si fue un buen draft o no. Y bueno, Cheeseheads, queremos saber su opinión. ¿Cuál es el partido que más esperan? ¿Cuál es la impresión que tienen ante este corte de McManus en favor de Trace Mack, ¿no? Pero bueno, muchas gracias nuevamente por estar pendientes del podcast, ver este episodio, por seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, suscríbanse al canal, sigan el podcast en Spotify y su plataforma de podcast de preferencia. Dejen sus comentarios aquí, compartan el episodio con sus amigos, familiares y otros cheeseheads que conozcan. Compártanlo en sus redes sociales también. Y bueno, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Una disculpa por haber demorado tanto en sacar un episodio nuevo y no haber podido dar el episodio pues con detalle de los picks del draft. Nos hubiera gustado poder tener nuevamente a un especialista del draft desmenuzando cada pick, pero bueno, fue imposible y ya se estaban acumulando muchas informaciones importantes sobre los Packers, así que bueno, había que ya pues hacer episodio donde compartiéramos la información que tenemos hasta ahora. Y la siguiente semana habrá nuevo episodio también, donde hablaremos sobre el calendario a detalle, juego por juego, analizándolo. Así que nos escuchamos la próxima semana y como siempre, Go Pack Go.